pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Enviada por Karina Sila. Te escribo para contarte algo que me sucedió hace 2 años en el metro de la Ciudad de México. Recuerdo muy bien el día. Era un 6 de diciembre del 2022. Salía de mi escuela, que se encuentra cerca del metro Ferrería. Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde cuando me encontraba en la estación 18 de marzo de la línea roja para transbordar a la línea de Indios Verdes. En cuanto bajé del vagón, comencé a sentir el ambiente extraño, pero no le di importancia, ya que tenía que llegar a tiempo a mi casa, por lo que iba caminando rápido dejando atrás a varios usuarios que también hacían el transborde, pero al dar la vuelta, en el pasillo me encontraba sola, algo que se me hizo raro ya que a esa hora y en esa línea está bastante concurrido. No solo eso, sino que las personas que venían detrás de mí ya no estaban. No podía creer cómo eso pudo pasar si no estaba tan alejada de ellos. Me detuve y observé a todos lados sin ver a nadie. Esto me empezó a asustar un poco, ya que además algunas luces del pasillo estaban apagadas. Lo único que me pasó por la mente fue comenzar a grabar y correr hacia las escaleras donde se sube ya para tomar el tren. Cuando iba a llegar a las escaleras, la gente comenzó a bajar y detrás de mí venían personas que hicieron el transborde. No entendía cómo es que pudo haber pasado eso. Me confundía el hecho de cómo me quedé por unos minutos sola en el transbordo sin que nadie pasara. No caminé tan rápido como para dejarlos atrás. Le conté esto a mi novio, pero no me creía mucho. Hasta que tiempo después nos pasó una situación bastante extraña. Nos encontrábamos en la línea rosa en la estación de Insurgentes y teníamos que llegar a Tacubaya. Llegamos a la estación Chapultepec y solamente faltaba la estación de Juanacatlán para llegar a nuestro destino, pero ocurrió algo extraño. Y es que no pasó por ahí. El tren se había saltado una estación, de Chapultepec a Metro Tacubaya. No entendíamos qué había pasado. Y al parecer, varios usuarios se dieron cuenta porque todos se veían desorientados y se dirigían hacia el metro que va de regreso, ya que el metro nunca pasó por la estación de Juanacatlán. Ahora que veo tus videos, me doy cuenta que no soy la única a la que le ha pasado. Te dejo el video que grabé ese día. Se ve un poco borroso debido a que iba corriendo por la desesperación de salir de ahí. Enviada por Juventino Ameca. Esto me sucedió cuando tenía alrededor de 22 años. Hoy tengo 53. Yo trabajaba en una tienda de ropa y vivía en la colonia Guerrero. Mi trabajo estaba por Metro Lindavista. Esa noche ya era algo tarde. Salí a las 9 de la noche, pero todavía fui a dejar a una compañera al Metro Martín Carrera. Ahí ella y yo siempre nos quedábamos todavía un rato platicando. ¿Por qué? Pues yo en ese entonces tenía las intenciones de que fuera mi novia. Total, dieron las 11 de la noche aproximadamente y le dije que me tenía que ir. La dejé cerca de su casa y regresé al Metro Martín Carrera, casi corriendo porque, de por sí, esa línea siempre ha sido muy lenta y con pocos trenes del metro. Y dicho y hecho, yo creo que me aventé unos 20 minutos esperando a que el metro saliera de su terminal. Caminé al penúltimo vagón del metro y este se detuvo. Abrió las puertas, ingresé al vagón y nadie entró conmigo. Se me hizo muy extraño. Volteé a la derecha y al extremo del otro lado del vagón había un grupo como de 5 personas vestidas de negro con unas capuchas del mismo color. Por supuesto me cayó de extrañeza, pues nunca había visto algo así. Me quise bajar de inmediato, pues les confieso que me asusté, pero las puertas se me cerraron en la cara. Las 5 personas de negro estaban de pie, haciendo un círculo. El metro empezó a avanzar, pero a paso muy lento. No alcanzaba a verles la cara a las personas que estaban con las capuchas. Me senté en el último asiento del metro, esperando a que el metro llegara a la siguiente estación, que era la estación La Villa. No quise voltear a verlos, pero escuchaba cómo decían en conjunto unas oraciones con un idioma extraño, un idioma que desconocía. Era como si rezaran en voz baja, y poco a poco iban aumentando el volumen de su voz. Lo que sí recuerdo, al final, es que decían algo como: el Señor de las Tinieblas
siempre con ellos y ellos con él. Lo recuerdo porque lo repetían varias veces. El miedo me hizo voltear y vi que había una especie de fuego prendido sobre el vagón. No tienes idea de cómo me arrepentía de meterme solo a este vagón. De pronto, uno de ellos tomó una especie de botella de vidrio llena de muchas cosas y la aventó por la ventana del vagón. Tomaron poco a poco sus cosas y el metro estaba llegando ya a la estación La Villa. Yo estaba tan aterrado que no me respondían mis piernas. Estos sujetos se bajaron del metro. Nunca me miraron, como si yo no estuviera ahí. Recuerdo que ahí entraron algunos usuarios al vagón. Yo estaba tan paralizado que hasta una señora me dijo: «Hijo, ¿estás bien?». Yo le contesté que no. Le dije lo que había visto. La señora volteó hacia donde yo le señalaba y dijo que no había nada. La gente se me quedaba viendo raro. Ni siquiera había indicios del fuego que yo le decía a la señora. Esta señora se portó muy buena onda, pues me regaló un poco de agua y me dijo algo que después pude entender. Me dijo que cerca de la basílica y la villa se hacen muchos rituales de brujería, que bien pudieron haber sido brujas, brujos o algún tipo de secta, pero que tuviera cuidado, que no los viera. Llegué a mi casa bien espantado. Desde ese día le conté a mi compañera lo que había sucedido. Desde ahí ya no la iba a dejar a su casa. Ella me entendía porque, créanme, ese susto me tardó meses en superarlo. Siempre que me subía al metro pensaba que me iba a encontrar a estas personas. Soñaba con ellos y tenía pesadillas. Hoy, a mi edad, ya solo es un recuerdo, pero no dudo que siga pasando. Las almas perdidas de Tlatelolco. Era una noche lluviosa en la Ciudad de México. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras mientras llovía. María, una mujer de edad adulta con el cabello encanecido y un abrigo, esperaba en el andén del metro La Raza. Los vagones del tren sonaban al detenerse y las luces parpadeaban débilmente, dando un aire aún más sombrío al ya tétrico ambiente. María subió al vagón casi vacío, encontrando solo una pareja de jóvenes sentados en un rincón. La chica con el cabello largo y oscuro y el chico con gafas redondas y una expresión de profunda tristeza. Se abrazaban como si temieran que el mundo y a su alrededor pudiera desvanecerse en cualquier momento. Algo en su apariencia y la forma en que se miraban le provocaron una sensación de inquietud. Intrigada y un poco preocupada, María se acercó a ellos. Les dijo: «¿Están bien?», intentando sonar tranquilizadora. La joven levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza que parecía venir de otro tiempo. «Extrañamos a nuestra familia», dijo con una voz temblorosa. «¿Están perdidos? ¿Puedo ayudarlos en algo?», insistió María, tratando de entender la situación. El joven sacudió la cabeza lentamente, diciendo que no. Al mismo tiempo decía: no pertenecemos aquí. Desde hace mucho tiempo», respondió en un tono que parecía resonar en las paredes del vagón. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, las luces parpadearon nuevamente, y cuando volvieron a encenderse, los jóvenes ya estaban de pie, caminando hacia la puerta del vagón. El tren se detuvo en la estación Tlatelolco, y ellos descendieron sin mirar atrás. Con una mezcla de curiosidad y temor, María los siguió con la mirada mientras se dirigían hacia el extremo del andén y comenzaron a bajar hacia lo oscuro del túnel. Justo antes de desaparecer en la penumbra, los jóvenes se giraron y le sonrieron tristemente, como si se despidieran. Un parpadeo más de las luces y se desvanecieron en la oscuridad. María se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Una sensación de irrealidad la envolvió, como si acabara de presenciar algo más allá de la comprensión humana. Esa noche, recuerda María, que había poca gente en el vagón, pero parecía que nadie veía a los jóvenes más que ella. De repente recordó las historias que había oído sobre el atentado estudiantil del 2 de octubre de 1968, donde muchos jóvenes perdieron la vida trágicamente en Tlatelolco. ¿Podrían esos jóvenes ser los espíritus atrapados buscando desesperadamente una conexión con el mundo que dejaron atrás? Esa noche, ya en casa, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas de su hogar, María no pudo dejar de pensar en los rostros de aquellos jóvenes y en la tristeza infinita en sus ojos.
Sabía que, de alguna manera, había sido testigo de algo sobrenatural, una historia de almas perdidas que seguían vagando por los túneles oscuros del metro, buscando una paz que aún no habían encontrado. Enviada por Monse G.S. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y ya en los últimos semestres, mucho antes de la pandemia, me tocó cruzar en el turno vespertino, por lo que volvía ya muy tarde a mi casa. Yo vivo en Ciudad Neza. Debía de tomar un micro y después el metro para llegar allá y al mismo tiempo de regreso. Usaba la línea 9, abordaba el metro Puebla y transbordaba en Centro Médico hacia la línea 3 en dirección a Universidad. El camino de ida no era tanto problema, lo que era la avenida. Utilizaba el metro a esa hora, así que el transborde de Centro Médico hacia la línea 9 siempre era un caos. Llegar a la línea 9 de esa misma estación suponía estar un largo tiempo entre el mar de gente que esperaba el tren hacia Pantitlán, así que la mayoría de las veces optaba por irme del otro lado, del lado de Tacubaya, y bajarme justo ahí, en la terminal de la línea, para después cruzar hacia el otro extremo y abordar al que iba a Pantitlán. Pero varias veces me percaté que el metro no llegaba completamente vacío. 1, 2 o 3 personas siempre iban a bordo de algunos vagones, lo cual me causaba mucha curiosidad, pues se suponía que el tren en toda terminal debe de llegar sin gente. Así que un día me dispuse a preguntarle a una señora que llegó sentada en el metro que arribó a Tacubaya qué es lo que hacía ahí. La señora me miró extrañada y comenzó a reír. Me dijo con amabilidad que solamente se había quedado en el andén del metro que llegó a Tacubaya, que no había necesidad de bajarse y subir las escaleras para ir hacia Pantitlán, que ese mismo metro retrocede lo suficiente para que el conductor del otro extremo del tren suba y cambie de vía hacia el otro lado. Me reí, luego de darme cuenta que era bastante obvio en realidad, y porque yo siempre me había bajado para ir al otro lado de la estación. Me dije a mí misma que la siguiente semana haría lo que la señora, para evitarme la molestia de tener que bajarme, cruzar y subir otra vez. El metro llegó a Tacubaya y todos descendieron, pero yo me quedé esperando a que se introdujera en el túnel para cambiar de vía, y eso hizo. Me sentí muy tonta al no haber pensado eso antes, pero aliviada al mismo tiempo de que ya no tenía que pelearme por un asiento. Solo me quedaría ahí sentada hasta que llegara a mi destino, el Metro Puebla. Perdí la cuenta de cuántas veces hice eso, irme a Tacubaya y quedarme ahí, sentada esperando el regreso. Siempre me mantenía despierta, pues aprovechaba para leer, hacer algo de tarea o comer, según fuera el caso. Pero en una ocasión, el cansancio con el que me regresaba de la facultad era tal que me quedé profundamente dormida. No me preocupaba, el metro siempre regresaba a la estación para volver a Pantitlán, pero esa vez no me despertó el ruido de las puertas abriéndose para dejar pasar a la gente, ni el estruendo que hacen todos al entrar. Me despertó un ruido de llaves golpeando contra algo metálico. El ruido fue tan fuerte que me despertó con un sobresalto, y para mi sorpresa, el vagón se encontraba vacío, pues volteé a verificar si era la única persona ahí. Además, se encontraba muy adentrado en lo oscuro del túnel. La puerta que se abría era la que conecta un andén con otro, y el sujeto que la abría tenía un traje y un gafete. Supuse que era el conductor, aunque no estaba segura. Traía con él un llavero enorme con muchas cadenas. Me alarmé un poco porque no sabía qué estaba pasando, cuando finalmente entró al vagón y terminó de cerrar la puerta con llave de nuevo. El conductor volteó a verme como si esperara que yo dijera algo. Ambos nos quedamos viendo un par de segundos sin entender qué pasaba. En este punto, yo estaba bastante asustada y adormilada al mismo tiempo. Me invadía un sentimiento de confusión que no puedo explicar, así que no pude pronunciar ninguna palabra. Fue él quien me preguntó: «Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué razón accionó la palanca de emergencia? ¿Y dónde está la niña?». Mientras me preguntaba eso, buscaba algo con la mirada dentro del vagón. Yo, sin entender bien la pregunta y aún confundida, le respondí: yo no accioné nada. De hecho, me acaba de despertar usted cuando abrió la puerta». Yo seguía sentada, pero sostuve con fuerza un paraguas que siempre cargaba conmigo, e inmediatamente le pregunté:
Oiga, ¿y qué hacemos aquí? ¿Por qué no estamos en la estación? El conductor se quedó confundido con mi respuesta, mientras seguía buscando algo con la mirada. Cuando por fin su mirada se detuvo, me dijo, «Fue esa», mientras señalaba hacia una de las puertas que estaban atrás de mí. Así que volteé y me di cuenta que no señalaba la puerta, sino a la palanca de emergencia que estaba junto a esa puerta, pero la palanca de emergencia estaba activada hacia abajo, como si alguien la hubiera jalado. Yo me levanté mientras él se acercó a desactivarla. Una vez hecho eso, volteó a verme de nueva cuenta y me dijo, «Oye, ¿y en dónde está la niña? ¿Viene con usted, señorita? ¿Fue usted quien accionó la palanca?» Yo no respondí nada, solo negué con la cabeza. Él pareció molestarse y comenzó a agacharse como si quisiera buscar a la niña que mencionaba por debajo de los asientos. Al no tener éxito, una vez más volvió a mirarme y me dijo, ya con un tono molesto, «Esto no es un juego. Vine hasta acá porque alguien accionó la palanca». Le dije que yo no había accionado nada. Le repetí que fue él quien me despertó con el ruido de las llaves y que el vagón estaba vacío, ya que volteé a ver hacia atrás de mí antes que él entrara por completo al andén y que no había nadie, pero tuve que aceptar que estaba medio dormida y que la posibilidad de que hubiera una niñita jugando o escondida al fondo del vagón podría ser. Así que me paré para buscarla, pero era más que evidente que ahí no había nadie. El conductor vio mi rostro y supongo que notó que yo estaba tan confundida como él, porque me dijo, «Señorita, juro que cuando venía hacia este andén, vi por la ventana desde el otro vagón a una niña que estaba parada un poco más atrás de donde usted estaba sentada». Yo seguía incrédula. Sinceramente, no sabía qué estaba pasando, si era una broma del conductor o qué pasaba, pero le dije que era imposible que hubiera visto a una niña parada a la mitad del vagón, porque de lo contrario, estaría ahí. No era posible que hubiera saltado por alguna ventana, aunque si quisiese creer eso, pues me negaba a pensar que estuviera ocurriendo algo paranormal. Y para tratar de desviar la conversación de la niña, le dije, «No veo la luz de la estación. ¿Por qué estamos tan adentro del túnel?» El conductor me respondió que era porque las vías habían sufrido un daño justo en la parte que usan para cambiar de carril. Entonces, que habían tenido que retroceder un tramo más para encontrar la siguiente desviación que les permitiera devolver a la estación de regreso a Pantitlán. El conductor y yo estábamos solos en el vagón, severamente confundidos por lo que había pasado, así que cuando terminó de explicarme la razón del por qué nos adentramos tanto al túnel, le dije, «Oiga, quizás sí. ¿Qué tal si la niña salió por la ventana? ¿Sería posible?» Él me miró algo aturdido. Sabía perfectamente que no era posible, pues las vías tenían corriente eléctrica, pero aún así tomó su radio y se comunicó con el conductor, que supongo que estaba al otro lado, al extremo del tren, para decirle que era posible que una niña estuviera en el túnel, quizá en dirección a la estación. El otro conductor respondió por la radio que si podía repetirle la información, pues quizá había entendido mal. Mientras esperábamos la respuesta por la radio, el conductor que estaba conmigo palideció. Estábamos frente a frente, parados justo a la mitad del vagón. Él le daba la espalda a la puerta por la que había entrado y yo le daba la espalda a la otra puerta que está al final del andén, la que conecta con el siguiente vagón, y con su mano temblorosa señaló en dirección a esa puerta. Me quedé observándolo unos segundos y seguí con la mirada lo que apuntaba su dedo, hasta voltear el cuerpo completo, solo para darme cuenta que en otro vagón y a través de la ventanilla de la puerta que conecta estaba parada una niña, viéndonos fijamente. La sangre se me heló, no sabía qué hacer. Me quedé paralizada viendo a la pequeña niña parada ahí, sin moverse, solo con la mirada fija hacia nosotros. No había posibilidad lógica o física que pudiera justificar que esa niña hubiese pasado de un vagón a otro, pues el único que tenía las llaves era el conductor que estaba conmigo, ni tampoco era posible que hubiera salido por alguna ventana y entrado por otra en el vagón continuo sin que la hubiéramos notado o escuchado. Así que en medio de nuestra incredulidad, miedo y sorpresa, logramos escuchar que el sujeto que esperaba en la radio decía: «Camarada, se volvió a activar una palanca de emergencia. ¿Todo bien ahí?». El conductor y yo nos volteamos a ver bastante alterados y sorprendidos,
Cuando regresamos la mirada a la puerta, la niña ya no estaba. Corrimos al final del vagón para ver por la ventanilla de dicha puerta y buscar a la niña, pero ahí, en ese otro vagón, no había nadie. Nosotros nos quedamos sin nada que decir, seriamente asustados, pero tratando de encontrar una respuesta lógica, por lo que el chofer me indicó que fuera rápido por mis cosas y regresara con él, pues volveríamos a la cabina de manejo del otro extremo, del que iba hacia Pantitlán, pasando entre cada vagón solo para buscar a aquella niña. Los dos sabíamos que no era posible que la niña hubiera pasado de un vagón a otro, pero seguíamos crédulos y racionales al respecto, tratando de negar lo que acababa de pasar. Cuando pasamos al siguiente andén, desde donde la niña nos observaba, nos dimos cuenta, otra vez, que ahí no había nadie. Así que seguimos, vagón tras vagón, hasta llegar a la cabina donde el otro conductor esperaba, algo alarmado y confundido del por qué estábamos ahí con él, en vez de solo decirle que todo estaba en orden para que él arribara a la estación. El conductor y yo nos volteamos a ver aún asustados y desconcertados por lo que había pasado, pero sin decir una sola palabra de lo que habíamos visto. Juro que se podía escuchar el latido de nuestros corazones acelerados y las llaves tintineando debido al temblor de las manos del conductor. Una vez que llegamos a la estación, el conductor que me encontró en el vagón me preguntó si me había quedado ahí porque quería volver sentada hasta Pantitlán, a lo que le respondí que sí. Entonces le dio la orden a su compañero de que me dejara ir en la cabina hasta donde yo me bajara. El conductor, algo sorprendido por la petición de su compañero, accedió y me dijo que tomara asiento. Me despedí del conductor aún con la voz y las manos temblorosas. Le dije que gracias y que no sabía qué decir ante lo que habíamos presenciado. Él solo me miró de la misma forma y me dijo que me cuidara. Luego se bajó de la cabina. El metro abrió las puertas y el conductor de la cabina me dijo de nuevo que tomara asiento, pues ya nos iríamos. Me preguntó que qué había pasado ahí atrás, a lo cual no respondí. Agradecí y bajé. No supe qué pasó, no supe qué fue lo que activó la palanca. No sé de dónde salió esa niña, pero no pude pisar el metro en un largo tiempo. Tuve que pedirle a mi papá que por favor consiguiera la manera de ir por mí hasta la universidad. Espero estas historias te hayan gustado. Si fue así, por favor compártelo. Déjame un comentario y dime qué piensas. Yo soy el Tío Taku y nos vemos en el próximo video.